Saludos a todos, soy David Frías y estoy muy agradecido de poder continuar este ciclo de conferencias compartiendo con ustedes. Hoy día vamos a ver el tema de la predestinación. Espero que en esta conferencia usted pueda encontrar las respuestas que estaba buscando. La predestinación es la creencia de que todo está predestinado por Dios. Entonces, ¿será que la fortuna o la desgracia, la felicidad o el sufrimiento humano, la salvación y la condena, la ascensión y la caída de las naciones, será que todo esto está predestinado por Dios? ¿Hasta dónde Dios predestina las cosas? ¿Será que existe una predestinación absoluta? Las controversias teológicas sobre predestinación han causado gran confusión en la vida religiosa de muchas personas de fe. ¿Hasta qué punto Dios está decidiendo todo el destino del ser humano? ¿Y hasta qué punto el ser humano puede interferir en eso? Cuando observamos la Biblia, percibimos que existe una gran base amplia de versículos que parecen aceptar la predestinación absoluta de Dios. Pero también encontramos otra gran base de versículos que la niegan. Así que revisemos alguno de ellos. Veamos los versículos bíblicos que parecen apoyar la creencia que todo está predestinado por Dios. Romanos 8:30. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Así también Romanos 9:15-16. Tendré misericordia de que yo tenga misericordia, y me compadeceré de que yo me compadezca. Por lo tanto, no depende del que quiere ni del que cose, sino de Dios que tiene misericordia. Al parecer estos versículos, Dios está mostrando una predestinación absoluta. Continuamos con Romanos 9:21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre vaso para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Romanos 9:11. Dios amó a Jacob y odió a Esaú, cuando todavía estaban en el útero de la madre, y dijo que el mayor servirá al menor. Entonces, estos pasajes de la Biblia dan la impresión de que todo depende absolutamente y únicamente de Dios. Y el ser humano no puede hacer nada para cambiar este destino. Entonces, hay una base amplia de la Biblia, de versículos bíblicos, que apoyan la teoría de la predestinación absoluta, pero como también vamos a revisar versículos que parecen negarla. Por ejemplo, Génesis 2:17. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva que no comieran del fruto del árbol de la ciencia de bien y mal, les estaba Dios advirtiendo para que eviten la caída. Entonces es evidente que la caída del hombre no fue la predestinación de Dios, sino el resultado de la desobediencia del hombre al mandamiento de Dios. Continuamos leyendo Génesis 6:6. Dios se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra. Si el hombre hubiese caído de acuerdo con la predestinación de Dios, no habría motivo alguno para que él se sintiese triste por haber creado al hombre, cuya caída él habría predestinado. De acuerdo con este versículo, podemos continuar leyendo 3:16. Todo aquel que cree en Jesús no perecerá. De acuerdo con este versículo, ninguna persona está predestinada a perecer. Creer en Jesús también puede cambiar el destino de la persona. Analicemos Santiago 5:14. Debemos orar por los hermanos enfermos. El sufrimiento debido a las enfermedades no existe por la predestinación de Dios. Mateo 7:7. Pide y se te dará, busca y encontrarás, toca y será abierto. No todas las cosas se realizan simplemente por predestinación de Dios, sino por el esfuerzo humano. Si todas las cosas deben ser realizadas solamente por la predestinación de Dios, ¿por qué Dios enfatizó los esfuerzos humanos? Entonces, las oraciones llenas de lágrimas, la evangelización, la caridad, los esfuerzos humanos para llevar una vida mejor, vida de fe, todo esto sería sin valor. Sería inútil porque Dios no podría cambiar lo que ya está definido. Pero en la Biblia también se enfatiza el esfuerzo humano, por lo que este problema ha causado angustia
especialmente en aquellas personas que con buen corazón buscan comprender, buscan servir y están buscando seguir la voluntad de Dios. Así que es importante que entendamos cómo el principio divino aborda este tema y este problema. Entonces, en la conferencia de la predestinación estudiaremos estos 3 puntos principales para que podamos entender la relación entre el tema de la predestinación de Dios y la parte de la responsabilidad humana. Estudiaremos sobre la predestinación de la voluntad de Dios. Luego entenderemos sobre la predestinación del cumplimiento de la voluntad de Dios y la predestinación de la persona que es llamada a realizar la voluntad de Dios. Entendiendo estos 3 puntos, vamos a aclarar el misterio difícil que está dentro de la Biblia y que afecta la vida de muchas personas de buen corazón y personas religiosas. Empecemos con la sección 1, la predestinación de la voluntad. Primero, tenemos que entender qué es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es realizar el propósito de su creación. Como vimos en el principio de la creación de Dios, quiere realizar el reino de los cielos en la tierra a través de las 3 grandes bendiciones y con esto sentir felicidad. Entonces, la realización del propósito de la providencia, de la restauración, es la voluntad de Dios. Y como Dios es único, absoluto, incambiable y eterno, así también su voluntad es única, absoluta, incambiable y eterna. Por lo que la predestinación de la voluntad de Dios es absoluta. Por ejemplo, Dios no se dará por vencido a la mitad del camino a realizar el reino de los cielos. Así también Dios no se dará por vencido en la salvación del ser humano. Él ya lo ha determinado desde el principio, como se puede ver en Isaías 46:11, que dice, así lo he dicho y así lo haré. Así que Dios cumplirá plenamente todo lo que Él ha planeado. Ahora entendamos, Dios determina su voluntad y su plan y trabaja consistentemente para poder cumplirlo. Y como Dios es la esencia del bien, el propósito de la creación de Dios, el propósito de la providencia de la restauración y la propia voluntad de Dios son buenas. Por eso Dios predestina su voluntad para ser buena y no mala. Entonces, ¿Dios predestina cosas malas? Absolutamente no. Dios no predestina cosas malas o el mal. Cualquier cosa mala que suceda en la vida de una persona no es por la predestinación de Dios, porque Dios es la esencia del bien, por lo que el resultado del mal no sucedió por la predestinación de Dios, sino que el resultado de que Satanás invadió al hombre y no cumplió la porción de responsabilidad humana. Entonces, Dios no predestina el mal, por ejemplo, en la caída del hombre, el juicio de los hombres caídos, la destrucción del universo, todos estos resultados son del mal. No surgieron por la predestinación de Dios, sino que ocurrió porque el ser humano no cumplió con su parte de responsabilidad. Entonces, dejó una condición para que Satanás pudiese invadir y causar estas cosas. Si todo esto fuera predestinación de Dios, Dios no sería un sujeto de bondad. Porque Él estaría predestinando algo del mal. Dios no quisiera arrepentirse del mal, resultado de su propia predestinación. Como vemos en Génesis 6:6, Dios se arrepintió de haber puesto al hombre en la tierra. También en el primer libro de Samuel 15:11, le dice Samuel, me arrepiento de haber hecho rey a Saúl. Él se alejó de mí. Así que el hecho de que Saúl se alejó de Dios ya habría sido predefinido, predeterminado por Dios. No habría razón para que Dios se arrepintiera. También el tema de la caída del hombre. Si la caída del hombre fue predestinación de Dios, no habría razón para que Dios se arrepintiera. Hay mucha gente oculta, hay personas eruditas que enseñan y explican la caída del hombre como la predestinación absoluta de Dios. Si ya estaba predefinida por Dios, ¿por qué Dios? Ellos explican que esta estaba predefinida por Dios para que Dios mostrara su poder.
para que Dios pudiera mostrar su magnitud al ser humano después de que, después de que él cayó. Pero como se explica en este pasaje, Génesis 6:6, que muestra que Dios se arrepintió. No solo se arrepintió, sino que a Dios le dolió en su corazón después de ver al hombre caído. Entonces, esta visión no tiene sentido en verdad. Que Dios predestina la caída del hombre. Dios no predestina para nada el mal. Dios no predestina el sufrimiento de sus hijos. Como vimos, Dios es Padre de amor y de corazón, como estudiamos en el principio de la creación. La voluntad de Dios es absoluta. Por eso, cuando una persona escogida para la voluntad no la cumple, Dios debe proseguir para cumplirla, aunque esté estableciendo a otra persona en lugar de la que falló. Él trata de cumplir hasta el final, no renuncia a su voluntad. Por ejemplo, cuando ocurrió en el fracaso de Adán, Dios llamó a Jesús como el segundo Adán. Como está escrito en la Biblia, Él vino en la posesión del segundo Adán. Como vimos en la misión del Mesías, Jesús no pudo cumplir todo hace 2000 años por falta de fe del pueblo judío. Así que Dios enviará al Señor de la segunda llegada de regreso, porque la voluntad de Dios tiene que continuar. Cuando la familia de Adán falló, Él llamó a la familia de Noé. Cuando la familia de Noé falló, Dios llamó a la familia de Abraham. Cuando Abel murió, Dios llamó a Set en su lugar y continuó su trabajo. Cuando ocurrió la falla de Moisés en el desierto, Dios llamó a Josué en su lugar. Cuando Judas Iscariote traicionó a Jesús, Dios llamó a Matías en su lugar. Entonces, aunque Dios tenga que cambiar a la figura central, a la persona, Dios aún así va a cumplir su providencia, su voluntad. Porque la voluntad de Dios es absoluta. Es importante entender que la voluntad de Dios, el plan de Dios, Él lo determina y lo predestina de forma absoluta. Y no cambia de ninguna manera porque Dios es absoluto y la voluntad de Dios depende únicamente de Dios. Analicemos en la sección 2 la predestinación de la realización de la voluntad. Dios predestina su voluntad y va a intentar cumplir esa voluntad trabajando juntamente con el ser humano. En la predestinación para el cumplimiento de la voluntad. Para poder realizar la voluntad de Dios al 100%, se necesita un trabajo conjunto del 95% responsabilidad de Dios más el 5% responsabilidad de los seres humanos. Podemos ver en la Biblia Santiago 5:15. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo restablecerá. Si él cometió pecados, se le será perdonados. También veamos en Marcos 5:34. Pero él le dice, hija, tu fe te salvó. Ve en paz y sé curada de tu mal. Y en Mateos 7:7-8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, quien busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Si la voluntad está predeterminada para cumplirse mediante el cumplimiento de la propia porción de responsabilidad humana junto con la obra de Dios, entonces la predestinación de la voluntad de Dios es absoluta. Pero la predestinación para el cumplimiento de la voluntad de Dios es relativa. Porque depende del ser humano y el ser humano a veces puede cumplir y a veces fracasar, como vimos, por ejemplo, en el asunto de la caída del hombre. Por ejemplo, en el caso de Jesús, la voluntad de Dios para el tiempo de Jesús, como ya hemos estudiado, es que Jesús sea aceptado como Mesías en la tierra. Tanto así que el mismo Jesús dijo, la voluntad de Dios es que me acepten como hijo de Dios. Y si el pueblo se hubiera unido a Jesús junto con Juan Bautista, Jesús hubiese cumplido el establecimiento del reino de los cielos. Esta fue la voluntad absoluta de Dios. Dios no cambia, pero para esto Dios hizo su parte de responsabilidad del 95%, preparando al pueblo, preparando todo el ambiente interno y externo, preparando a Juan Bautista para ayudar a Jesús y también a los profetas en general, enviando a su Hijo, Jesús.
Esta fue la parte de responsabilidad de Dios, el 95%. Pero había parte del ser humano. Para que el ser humano cumpla su responsabilidad, debía seguir y servir a Jesús y unirse en un solo cuerpo con Él. Esa parte de dependencia exclusivamente del ser humano. A pesar de que Jesús se esforzó, a pesar de que Dios dio inspiración a las personas terminaron fallando en su responsabilidad. Así, en conclusión, el cumplimiento de la voluntad de Dios en aquel tiempo no era posible debido al fracaso del ser humano. Lo que podemos entender a través de este ejemplo es que la predestinación para el cumplimiento de la voluntad de Dios es relativa y no absoluta, porque depende sobre la porción de responsabilidad humana. Sección 3. Ahora veamos la predestinación del hombre. Incluso cuando Dios llama a una persona a ser capaz de cumplir su voluntad, esa persona debe cumplir su 5% de responsabilidad. Entonces, para cumplir su voluntad de Dios al 100%, se necesita un trabajo en conjunto del 95% de Dios más el 5% del ser humano. Este tema de la porción de responsabilidad humana que el principio divino reveló es un punto muy importante para el ser humano, porque hasta el día de hoy el ser humano ha vivido sin saber de esta parte de responsabilidad, lo que causa mucha confusión. Por ejemplo, el ser humano tiene la interpretación de que las cosas malas suceden en sus vidas solo por la predestinación de Dios, mientras en la realidad, nosotros sabemos, no es la predestinación de Dios, sino que cuando el ser humano falla en su responsabilidad, Satanás termina invadiendo, teniendo esas condiciones para poder ser capaz de provocar algún mal como resultado. Entonces el ser humano necesita cumplir su parte de responsabilidad, su esfuerzo humano, porque la predestinación del ser humano que cumplirá la voluntad de Dios es relativa. Por ejemplo, en el caso de Moisés, como estudiamos más adelante o como estudiaremos más adelante, si Moisés cumple su responsabilidad, debe convertirse en la figura central del Éxodo para sacar al pueblo de Egipto y llevarlos a Canaán, cumpliendo su voluntad. Pero como vemos en la Biblia, Moisés golpeó la roca 2 veces y este fue el fracaso de Moisés. Terminó muriendo y no entró a Canaán. Así que aunque Moisés estaba predestinado, llamado a cumplir la voluntad de Dios, Dios tuvo que cambiar a Moisés por Josué en el proceso y en el camino. Judas Iscariote, por ejemplo, fue llamado y estaba predestinado a ser discípulo de Jesús, a completar el número 12, que fue el fundamento importante para Jesús. Cuando se convirtió en un traidor, Dios llamó a alguien más, llamó a Matías para completar el número 12. Entonces el ser humano es relativo. No hay manera de que Dios pueda predestinar que la persona que llamó sea absoluta en realizar la voluntad de Dios. El pueblo judío que entregó a Jesús a la crucifixión perdió la calificación de ser el pueblo elegido. Entonces, en conclusión, es que la predestinación del hombre, la predestinación de la persona que realiza la voluntad de Dios, es relativa y no absoluta, porque depende del cumplimiento de su parte de responsabilidad. Veamos ahora. Entonces, todos están predestinados a ser salvados. ¿Por qué? La condenación de los seres humanos no es la predestinación de Dios. Aquellas personas que creen en la teoría de la predestinación absoluta piensan que Dios escogió a unos para ser salvados y a otros para ser condenados. Pero Dios, como Padre de amor a todos sus hijos, Él ha destinado a ser salvados. Leemos 2 Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, aunque algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan en el arrepentimiento. Por eso es cuando Dios alarga su promesa. Quiere decir que Él está paciente, tranquilo, pasivo, conduciendo al ser humano hasta el punto en que todos puedan salvarse. Entonces la predestinación de la persona a quien Dios llama a realizar su voluntad es relativa,
porque depende de la porción de responsabilidad humana. Esta es la razón por la que hemos visto en la Biblia, hay bases bíblicas que amplían a insistir en la predestinación, también para negar la predestinación. Era evidente que Dios colocara estos puntos de predestinación dentro de la Biblia. Ahora respondamos a esta pregunta. ¿Qué toma Dios en cuenta cuando elige a llamar a una persona? Cuando predestina a una persona a cumplir su voluntad, hay algunos puntos. Por ejemplo, esta persona debe ser parte de la nación elegida o del pueblo elegido como vimos en la Biblia. Después de que Dios estableció el pueblo judío, todas las figuras centrales, todos los centros de la providencia que Dios llamó para realizar la voluntad de Dios, estaban dentro de la nación escogida del pueblo judío. Esas personas deben tener antepasados con buenos logros. Tienen que tener un buen fundamento de estos antepasados. También esta persona debe tener una disposición natural adecuada para cumplir la voluntad. Es decir, las características personales de la persona también deben ser de tal manera que Dios pueda utilizarlas para su voluntad. Después de ser llamada, esta persona debe tener buenas condiciones en las que puede crecer y trabajar durante su vida. Por lo que el ambiente externo también Dios lo toma en cuenta cuando llama a una persona a cumplir su voluntad. Y esta persona especialmente tiene que estar en el tiempo y en el lugar correcto según la necesidad de Dios. Por lo que todas aquellas personas que Dios llamó, como Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Josué y Moisés, todos ellos cumplieron con estos requisitos. Entonces Dios puede llamarlos a ser figuras centrales de la providencia para ser el centro en ese momento. Incluso con todas estas condiciones, la predestinación del hombre sigue siendo relativa, porque puede cumplir o no cumplir con su parte de responsabilidad. Como estudiamos con mucha profundidad en la segunda parte, como estudiaremos con mucha profundidad en la segunda parte del principio divino, donde comenzaremos a estudiar sobre las familias. ¿En qué medida cumplieron con su parte de responsabilidad y en qué medida fallaron y dejaron que la próxima generación las cumpliera? Pasemos a la sección 4 y aclaremos los versículos bíblicos que parecen justificar la teoría de la predestinación. Hay 4 aclaraciones de los versículos bíblicos que justifican la teoría de la predestinación. Por lo que una vez que hemos comprobado que existen 3 tipos de predestinación, solo la predestinación de la voluntad de Dios es absoluta. La predestinación del cumplimiento y también de la predestinación de la persona que cumplirá es relativa, porque el ser humano puede fallar. Por eso hay que explicar cuáles son esos versículos que parecen estar apoyando la predestinación absoluta de parte de Dios. Entonces, primero, leamos Romanos 8:29. Aquellos que antes conoció, también los predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, aparentemente todo depende únicamente de la porción de la responsabilidad de Dios. Pero en verdad, en este versículo quedó omitida el tema de la porción de responsabilidad del ser humano. Porque primero Dios conoce, luego predestina y luego llama a la persona. Cuando llama, aquí viene la porción de la responsabilidad humana. Si cumple, será justificado. Y si no cumple, no será justificado. Si cumple, será justificado y glorificado. Y si no cumple, no será justificado y finalmente morirá. Entonces, este pasaje no prueba la predestinación absoluta de Dios, sino que simplemente omitió esta parte de la porción de la responsabilidad humana. Dejó esta parte de una manera sobreentendida. Entonces, cuando habla a estos también justificó, se refiere solo que cumplió su parte de responsabilidad humana, que puede ser justificado directamente por Dios, es decir, su llamado será justificado por Dios después de que Él cumpla su parte de responsabilidad.
También hay otro versículo que parece apoyar la predestinación absoluta de Dios. Romanos 9, 15 al 16. Me compadeceré de quien me compadezca y tendré misericordia de quien tenga misericordia. Por lo tanto, no depende del que quiere ni del que se esfuerce, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, estos versículos tampoco prueban la predestinación absoluta de Dios. Solo es para recalcar que Dios sabe quién está más preparado para la providencia. Dios enfatizó en el poder y la gracia de Dios. Estos versículos enfatizan el poder y la gracia de Dios. Entonces, en verdad, para que Dios llame a una persona a cumplir su misión, su voluntad aquí en la tierra, realmente no depende de la persona, sino que depende de Dios, únicamente de Dios, quien sabe quién está más preparado. Por lo que este pasaje no muestra ni prueba todo está predestinado por Dios, sino que simplemente muestra que Dios es quien sabe quién está más preparado para hacer su trabajo providencial. También leemos Romanos 9:21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el vaso para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Así que después de la caída del ser humano se volvió miserable y fue a un nivel muy bajo. Dios le dio porción de responsabilidad humana para que el hombre cumpliese y se perfeccione, pero el ser humano, ignorando esta responsabilidad humana, cayó y permaneció en un nivel miserable. Entonces Dios tiene que sacar al ser humano de este miserable nivel y llevar al ser humano nuevamente a la perfección. Y en medio del camino el ser humano no está en condiciones de quejarse o reclamar de la forma en que Dios lo trata, para sacarlo de la posición caída y llevarlo a la posición original. Este versículo bíblico solo enfatizó que el ser humano en este estado miserable, en este estado caído, en el que el ser humano se encuentra después de la caída, no está en una posición en la que puede quejarse, de tal forma que Dios lo trata. De tal forma en que Dios lo trata. Ya sea de una manera buena o mala, este tampoco niega la porción de la responsabilidad humana. Sabemos que en la providencia de Dios, incluso cuando miramos la Biblia, la historia de los judíos, de los personajes que Dios llamó, nos dimos cuenta que muchas veces Dios tuvo que darles dificultades a estas personas. Dios no simplemente los trató con mucho amor, con mucho cariño, de manera fácil, externamente. Muchas veces Dios los envió a padecer, a ser esclavizados. Dios los disciplinó de manera fuerte. Entonces, estos pasajes bíblicos solo están diciendo que el ser humano no está en las condiciones de quejarse, sino que tiene que aguantar y pasar esta prueba, ¿no?, para que realmente se pueda cumplir la voluntad de Dios. Porque esto es una parte del propio beneficio para el ser humano. Entonces, este pasaje no niega la porción de responsabilidad humana, tampoco prueba que la predestinación de Dios es absoluta. Entonces, para llevar a cabo la voluntad de Dios, la porción de responsabilidad de Dios es absolutamente necesaria, más la porción de la responsabilidad humana. Calvino defendió obstinadamente su teoría de la predestinación. La razón de esto es que creía sentir de alguna manera que el cumplimiento de la voluntad era solo mediante el ejercicio de Dios, sin conocer la relación entre la porción de responsabilidad humana y la porción de la responsabilidad de Dios. Entonces, dentro del mundo cristiano, como recalcamos al principio, debido a este tema de la predestinación, surgieron dos tipos de visiones. Uno que defiende el tema de la predestinación absoluta de Dios con base en la Biblia, basados en esos pasajes que mostramos, y otro grupo de personas que niegan este tema y la predestinación absoluta y enfatizan la fe del ser humano. Entonces, ¿por qué surgieron controversias dentro de la Biblia misma? La razón está en esta cuestión, de la porción de responsabilidad del ser humano que acabamos de explicar. Así que vamos a resumir todo aquí en esta última diapositiva. La predestinación de la voluntad de Dios o el plan de Dios es absoluto. Por ejemplo, cumpliendo el reino de los cielos
sí se cumplirá. Con certeza, como está escrito en Isaías 46:11. Dice que mi consejo será firme y he hablado toda mi voluntad porque como dije, así sucederá. Lo he determinado y también lo haré. Así claramente la predestinación del plan o voluntad de Dios es absoluta. Pero la predestinación para la realización del plan de Dios en un momento dado no puede ser absoluto porque depende del ser humano. Depende de la obra del ser humano en conjunto con la obra de Dios. Dios siempre hará su voluntad, su parte, pero el ser humano puede fracasar. Por ejemplo, en la cuestión de la realización del reino de los cielos en el tiempo de Jesús. A pesar de que Dios hizo toda su voluntad, es decir, incluso Jesús, haciendo toda su parte, 100%, sin error, sin falta, el ser humano terminó fallando. Así el reino de los cielos no se podía realizar en ese momento. La predestinación de la persona que llevará a cabo el plan de Dios tampoco es absoluta, sino relativa, porque esa persona puede fallar en su porción de responsabilidad. Y esta puede cambiar a otra persona. Por ejemplo, en el caso de Adán, cuando la familia de Adán falló, Dios llamó a la familia de Noé. Cuando Adán falló en realizar el reino de los cielos, la Biblia dice que Jesús vino en la posición del segundo Adán. Cuando Juan Bautista falló, como hemos visto en la conferencia de la misión del Mesías, Juan Bautista no logró ser el primer discípulo de Jesús. Así que Pedro fue quien tomó su lugar. Entonces, concluyendo aquí, la voluntad de Dios es absoluta. El cumplimiento de la voluntad de Dios en ese momento particular es relativa. Y la persona que cumplirá la voluntad de Dios también, su responsabilidad también es relativa. Muchas gracias por su atención. Espero que hayan podido comprender acerca de la predestinación absoluta y comprender la parte de la responsabilidad del ser humano. Muchas gracias. Que tenga un buen día.